Vamos con las noticias. Desde hoy hay estado de excepción, aunque el decreto presidencial todavía no está publicado. Será por 30 días y un toque de queda por 15 días al menos. Lo decidió el Comité de Operaciones de Emergencia como consecuencia de las numerosas aglomeraciones que se han registrado en últimos días. La medida también obedece a la alarma mundial generada por la mutación del SARS-CoV-2. La decisión la tomó el COE Nacional en atención a estas imágenes que reportaron el intenso movimiento comercial y numerosas aglomeraciones, especialmente durante los últimos fines de semana en Quito, Guayaquil y otras ciudades del país. Hubo más de 80,000 personas en la bahía, en la ciudad de Guayaquil, este fin de semana. En Quito sucedió lo mismo, más de 65,000 personas en el mercado de la calle Piales y en el centro histórico. Y por ello vuelven las restricciones de movilidad, consumo de licor, horario de actividad comercial y aforo con un nuevo decreto de excepción por 30 días. ¿Qué dispone? Declarar el estado de excepción durante 30 días en todo el espacio ecuatoriano. Declarar toque de queda a partir de hoy y durante 15 días, vigente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. En este mismo horario regirá la ley seca. Tercero, declarar la restricción de circulación vehicular a nivel nacional. Cuarto, establecer nuevos horarios de funcionamiento para centros comerciales desde las 8 hasta las 20 horas, con aforo permitido del 50% de su capacidad. Quinto, reducir el aforo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad. Sexto, decretar el cierre de las playas del país los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero. Séptimo, decretar el cierre de bares, discotecas, centros de diversión nocturna y afines. 8. Limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. 9. Prohibición de quema de monigotes en todos los espacios públicos. Por el cierre de las playas del país se restringirá también la movilidad en las carreteras, aclaró el director del ECU 911. La restricción va a ser para los vehículos privados en la modalidad que ya lo veníamos desarrollando en la semaforización. Esto empieza a partir del día de mañana. El COE Nacional también tomó decisiones en torno a la mutación del coronavirus reportada por el Reino Unido. El ministro de Salud aclaró que no se trata de una nueva cepa, sino de la mutación del coronavirus, y admitió que no hay evidencia científica aún sobre la eficacia de las vacunas en producción para esta variante. Sin embargo, debo también aclarar que es bien importante que no hay ninguna evidencia de que no las cubran. Todas las medidas anunciadas rigen a nivel nacional y en el marco de un nuevo decreto de excepción que se extenderá hasta el 20 de enero del próximo año. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Mientras tanto, se establecen nuevas restricciones para la circulación vehicular a escala nacional. La decisión, según resolución del COE Nacional, no aplica para vehículos de transporte público. El estado de excepción y el toque de queda empieza a partir del día de hoy. Y al entrar en vigencia de inmediato quiere decir que este martes no deberán circular los vehículos cuyas placas terminen en número impar. Son las decisiones del COE Nacional que intentan mermar el riesgo de contagios en lo que se considera ya una nueva advertencia en medio de la pandemia, que lleva 9 meses sacudiendo al mundo. Medidas que van atadas al toque de queda que aplica para todos. La idea de este toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana es justamente evitar las reuniones sociales, porque esto en los análisis epidemiológicos hemos visto que nos está generando contagios. La restricción para los próximos 15 días queda así. Lunes, miércoles y viernes circularán los vehículos con placas impares. Martes, jueves y sábado, los vehículos cuyas placas terminen en números pares. Además, para el domingo 27 de diciembre únicamente circularán los vehículos con placa impar y el domingo 3 de enero los vehículos que terminen con número par. De acuerdo a la resolución aprobada este lunes, el transporte público puede circular fuera del horario del toque de queda. Se hizo únicamente para los vehículos privados. No hemos topado todavía el tema del transporte público. Eso será analizado, pero en primera instancia los vehículos
privados. El uso de salvoconductos queda insubsistente en la ciudad de Quito mientras dura el estado de excepción. La resolución destaca además que los servicios de delivery podrán desarrollar sus actividades únicamente hasta las 22 horas cuando inicia el toque de queda. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y por disposición del COE Nacional, los pasajeros que no residan en el Ecuador, que provengan del Reino Unido, de la Unión Europea, de Sudáfrica y de Australia, deberán cumplir con aislamiento obligatorio. Ellos deben seguir presentando resultados negativos de una prueba PCR y el personal del Ministerio de Salud además les tomará una prueba de antígenos. Durante los últimos meses se habían flexibilizado los protocolos del Ministerio de Salud Pública para pasajeros internacionales. Quienes arribaban al país tenían que presentar una prueba PCR con resultados negativos. Si no contaban con una, se comprometían a realizar un aislamiento voluntario o en su defecto realizarse la prueba en el territorio. Este lunes por la mañana captamos el arribo de vuelos provenientes de Miami y Panamá. Desde que vas llegando te toman la temperatura, todo bien ordenado. Me parecen que son los adecuados, nada ni necesario ni nada excesivo, digamos. Quizás los últimos pasajeros que tuvieron que cumplir con lo que era un protocolo generalizado. Pues desde este lunes ese protocolo cambió por disposición del Comité de Emergencia Nacional. El organismo dispuso que los viajeros que arriben a Ecuador desde Reino Unido, Sudáfrica, Australia, la Unión Europea, en este último grupo España e Italia, por ejemplo, deberán continuar presentando los resultados negativos de una prueba PCR, pero adicionalmente tendrán que realizarse una prueba rápida del Ministerio de Salud Pública. Exigir el cumplimiento de aislamiento preventivo obligatorio, el APO, en hoteles previamente acordados durante 5 días desde el arribo para viajeros no residentes en Ecuador. Aquellos viajeros que no tengan resultados de pruebas de PCR negativo y o pruebas rápidas de antígeno negativo deberán cumplir con el APO en hoteles previamente acordados durante 10 días contados a partir de su arribo. Este lunes por la tarde llegó a Guayaquil un vuelo proveniente de Ámsterdam. El martes será igual y se sumará otro de España. Según cifras de migración, solo entre septiembre y noviembre de 2020 arribaron al país 871 personas provenientes de Reino Unido. 506 de ellos pasajeros extranjeros, 275 nacionales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y el aeropuerto de Quito está listo para implementar las nuevas medidas de seguridad a pasajeros que provengan de Reino Unido y algunos países de Europa. Las pruebas de antígenos que se deberán tomar a los ciudadanos supondrán nuevos esfuerzos para evitar el ingreso de una nueva cepa de COVID al país. Son las muestras de cariño de las familias que se reencuentran en el aeropuerto. El distanciamiento queda atrás para abrazar a los seres queridos e incluso las mascotas se suman a estos momentos emotivos. En medio de la pandemia y con nuevas medidas anunciadas por el Ecuador, hubo quienes estaban temerosos pues desconocían si sus familiares y amigos podrían ingresar sin ningún tipo de problema al país. Yo estaba preocupado lo mismo porque está por llegar, llegó ya mi compañera. Había leído que encima de eso tienen que hacer 5 días de cuarentena, entonces fue estaba un poco como perdido. A pesar de los anuncios del gobierno, quienes ingresaron al Ecuador este lunes 21 de diciembre no tuvieron que cumplir con una medida de seguridad extra. Según el gerente de comunicación de la empresa concesionaria del aeropuerto de Quito, Mariscal Sucre, se está a la espera de que se emita el decreto y con ello poner en marcha las medidas. Estamos en coordinación con el Ministerio de Salud para ubicar el personal que sea necesario para tomar la prueba de antígeno a las personas que lleguen desde estos destinos, Unión Europea, Reino Unido y Australia. Para eso también disponemos de espacio físico adecuado. Es la verdad todo lo posible por mantener la seguridad y la calma ante estas circunstancias del virus, pues ha afectado globalmente. Actualmente, como medida de seguridad en el aeropuerto, se exige que quienes arriban al país cuenten con un resultado negativo de una prueba PCR, realizada como máximo hasta 7 días antes del viaje, la desinfección de calzado, uso de mascarilla y control de temperatura corporal. No existe ningún vuelo directo de Reino Unido hacia el Ecuador, sin embargo, de forma semanal se calcula que llegan 9 vuelos provenientes de Europa. Diariamente al aeropuerto Mariscal Sucre llegan 3.400 personas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y tras el anuncio del presidente de la República de las nuevas medidas que rigen en el país, el COE de Guayaquil emitió una resolución con varias prohibiciones y restricciones para el puerto principal.
Es la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Fue emitida a la tarde de este lunes. Para Guayaquil, en lo que queda del 2020, establece y ratifica varias prohibiciones. En hoteles, locales y salones de eventos de la ciudad durante los próximos 15 días no pueden haber reuniones. Que los bares y discotecas seguirán cerrados hasta que una nueva evaluación epidemiológica revele el decrecimiento sostenido de la incidencia del virus. Que no se pueda consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, incluidos los exteriores de los domicilios. Y que la noche del 31 de diciembre no haya quema de monigotes ni uso de fuegos artificiales, pues no está permitida la venta de pirotecnia mientras dure el estado de excepción que anunció la presidencia. Esto tiene un solo objetivo: que llegues vivo a la otra Navidad, que llegues vivo al otro año nuevo. Es que junto a las prohibiciones hay también restricciones. Los restaurantes y restobares, por ejemplo, solo podrán atender hasta las 9 de la noche y con el 30% del aforo lleno. Y el expendio de bebidas alcohólicas tiene a las 8 de la noche como hora tope. Para el comercio incluso los horarios se redujeron. En el sector de la bahía, que en las últimas semanas se había convertido en un punto crítico, precisamente por esto, las aglomeraciones, los locales solo pueden estar abiertos hasta las 6 de la tarde. Los mercados municipales solo pueden estar abiertos hasta las 4 de la tarde. En los centros comerciales la atención será máximo hasta las 10 de la noche, con el 50% del aforo. Justamente este lunes, los gerentes y administradores de los malls de la ciudad sostuvieron una reunión con el secretario de Gestión de Riesgos, el gobernador y la intendenta de Policía del Guayas. Para hacer una mesa de trabajo, para ver las distintas medidas de seguridad, y ahora le sumamos también a la resolución. Las autoridades están tomando las medidas apropiadas. Además, la transportación pública y las entregas a domicilio solo estarán habilitadas hasta las 10 de la noche. Y la operación del terminal terrestre deberá cerrarse entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada durante las próximas 2 semanas. Los parques, malecones, canchas deportivas y gimnasios no podrán abrir al público también por un lapso de 15 días. E inclusive hemos desbaratado el nacimiento que teníamos en los bajos del Palacio Municipal para que no hayan aglomeraciones. En cuanto a la circulación vehicular, el COE cantonal aclara que no se entregarán salvoconductos. Los trabajadores de la salud, del sector de alimentos y el personal de primera línea de respuesta deberán cargar siempre sus credenciales actualizadas. En caso de no presentarlas, se procederá a la retención del automotor. Luisa María Heredia, 24 horas. Tras las medidas anunciadas por el presidente, el sector turístico se muestra preocupado, pues aseguran las pérdidas son millonarias y solo los salvaría una ley de reactivación. El sector turístico en pleno dice sentirse preocupado. Con el nuevo estado de excepción, el toque de queda y la reducción del aforo en hoteles, su situación dicen que se agudiza. Si bien estas medidas parecen sensatas para hacer que la gente se distancie, lo que termina sucediendo es que la gente se reúne en lugares sin protocolos de bioseguridad, clandestinamente. El momento que hay más prohibiciones, hay más ilegalidad. Entienden la situación de la pandemia, sin embargo, recalcan que han sido los más afectados. Pero si no activamos esta cadena de valor de la actividad económica turística, tampoco vamos a tener vida. En junio de este año entregaron 2 proyectos de ley para reactivar al sector, pues consideran que sin la ley, la recuperación de cómo se encontraban en el 2019 recién empezaría en el 2026. Por eso, las leyes plantean una recuperación al 2022. Eso pasaría que el PIB del turismo pase de 2.400 millones de dólares actualmente a 5.174 millones, y eso se va a traducir en 1 millón de empleos, es decir, más de 500,000 empleos adicionales. Entre sus propuestas está, por ejemplo, incentivos tributarios, IVA cero al turismo hasta el 2023, entre otras medidas. Somos 3.500 familias que dependemos de los guías en el Ecuador y necesitamos trabajar. Muy penoso el tener que ver cómo evidenciar cómo algunos negocios han tenido que cerrar definitivamente sus puertas. En este sector, de marzo a septiembre se registraron 2.200 billones de dólares en pérdidas, 50,000 empleos menos y el 25% de las empresas cerradas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias, la sentencia del caso Soborno sigue en fase de ejecución. La Procuraduría General del Estado y la Corte Nacional de Justicia colocaron en el Palacio de Carondelet una placa en la que se menciona la lista de sentenciados y un mensaje como parte de esta reparación simbólica.
En presencia del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y del juez ponente de la sentencia del caso Sobornos, Iván León, se cumplió con otra de las partes de esta resolución. En medida de reparación inmaterial se dispuso la colocación de una placa precisamente en las estribaciones del Palacio de Carondelet. Vamos a comenzar con la diligencia. Y esto es la colocación de una placa en la que consta la lista de los sentenciados con un mensaje que es un llamado al comportamiento ético de los funcionarios públicos. La placa, que estará en la pared lateral del Palacio de Carondelet, dice: los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética. El procurador destacó que se trata de una placa de la vergüenza. Esta es una placa de la ignominia y queda constancia para las futuras generaciones que los más altos personeros de un país cometieron un delito, recibieron coimas y con esas coimas se beneficiaron personalmente o pretendieron perennizar a su movimiento político en este país. La develación de esta placa constituye un acto simbólico de reparación al Estado por parte de los 20 sentenciados en este caso. Al mismo tiempo, el Procurador General del Estado ha informado que luego de esta reparación simbólica se trabaja en la verificación de la propiedad de los bienes a nombre de los sentenciados. Se trabaja para las próximas semanas en el proceso de embargo. Los jueces de ejecución han ordenado también la recuperación de los 14.7 millones de dólares determinados en la sentencia. Esto es, más de $778,000 que deberán pagar cada uno de los autores del delito de cohecho agravado y $368,000 quienes fueron sentenciados en calidad de cómplices. Y ante la falta de pago de la gran mayoría de los sentenciados, a través de una resolución, el tribunal ha dispuesto que respecto de la recuperación del dinero se delega a la Procuraduría General del Estado, a fin de que realice toda cuanta gestión y trámite fueren pertinentes para proceder con aquello, así como con el embargo de los bienes hasta por los montos que les corresponde a cada sentenciado. Se hará uno por uno con los bienes que ya están identificados y esperamos en las próximas semanas poder informar que se ha procedido a esos embargos. Sin embargo, ustedes deben saber, estos bienes embargados deberán ser sacados a remate. De acuerdo a cálculos preliminares, los bienes detectados en poder de los sentenciados sí podrían ayudar a recuperar los 14.7 millones de dólares de la sentencia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y sí, la casa en Quito del expresidente Rafael Correa y departamentos del ex vicepresidente Jorge Glass son parte de los bienes que el Tribunal de la Corte Nacional ordenó embargar como reparación del caso Sobornos. Existe un listado con 87 inmuebles y 44 vehículos de 17 de los 20 sentenciados. La Procuraduría presentó el listado y el tribunal ya ordenó el embargo, pues finalizó el plazo y los procesados no pagaron la reparación integral de 14,7 millones de dólares en el caso Sobornos. La casa del expresidente Rafael Correa en Quito está en la lista, aunque en 2018 traspasó el bien a nombre de su hijo. Además, Correa es copropietario del departamento 109 de este condominio, ubicado en una populosa zona de Guayaquil. Juntos, los bienes no superan los $170,000, por lo que no le alcanzaría para cubrir su parte de la reparación, que es de $778,000. Entre los bienes del ex vicepresidente Jorge Glass, por ejemplo, figuran 8 inmuebles. Es propietario de 2 departamentos y un estacionamiento en un conjunto residencial en Quito, valorados los departamentos en $144,000. Además, es propietario usufructo vitalicio de 3 propiedades en Esmeraldas. El ex ministro Vinicio Alvarado tiene una casa en este conjunto residencial en Portal al Sol en Cumbayá, un lote en Quito, y es copropietario de un solar en Puerto Azul. Alexis Mera, por su parte, es dueño de un solar en la urbanización Miramar y es dueño de parqueos en el edificio Induauto en Guayaquil. Pamela Martínez, por su parte, tiene un departamento y estacionamiento en este edificio y es copropietaria de un solar en Quito. Viviana Bonilla es copropietaria de un parqueo en el edificio The Point. Cristian Viteri, propietario
propietario de un departamento en Riverfront, también en Guayaquil. La exministra María de los Ángeles Duarte tiene a su nombre un solar en Manglar Alto. Walter Solís, 4 inmuebles en Guayaquil. Entre los empresarios procesados también hay bienes que incautar. Pedro Verduga es propietario y copropietario de 34 inmuebles en Guayaquil. En total son 87 inmuebles y 44 vehículos de 17 de los sentenciados, los que figuran en la lista que la Procuraduría presentó a la Corte. Pese a ello, el monto que se podría acumular en el remate de los bienes es insuficiente para cubrir los $778.000 que deben pagar los coautores y los $360.000 que deben pagar cada uno de los cómplices. Solo uno de los 20 sentenciados pagó la reparación económica que le correspondía. Dayana Monroy, 24 horas. A pesar de todos los cuestionamientos del Consejo de la Judicatura, defiende el concurso de méritos y oposición para la selección de jueces y con jueces de la Corte Nacional. Según el calendario del proceso, la designación de los magistrados será el 6 de febrero del 21. Aunque reconocen que en el transcurso del proceso se dieron fallas humanas, como el envío de una simulación de las calificaciones de la prueba teórica al correo de los postulantes, los vocales del Consejo de la Judicatura defienden el concurso de méritos y oposición para la selección de los magistrados que integrarán la Corte Nacional de Justicia y en compañía de los miembros de la mesa técnica reiteran que el proceso no se anulará. No existe una sola causal de nulidad conforme lo establece el aludido artículo 105 del COA, Código Orgánico Administrativo. Si hubiese una irregularidad, yo sería la primera en denunciar. Con respecto al exhorto realizado por el Consejo de Participación Ciudadana para declarar nulo el proceso, apuntan que no ha sido motivado y que se basa en un informe no aprobado. Fue un criterio muy personal de 12 o 13 personas que presentaron aquel informe. Dentro de este concurso para la designación de 16 jueces, resta que los postulantes conozcan el resultado de la recalificación que será notificado en las próximas horas, mientras que desde el 28 al 30 de diciembre se desarrollarán las pruebas prácticas. Que tendrá 2 casos de los cuales se desarrollará en 30 minutos, 15 por cada caso. En caso de que los postulantes no alcancen el puntaje mínimo requerido de 80 puntos y no se logre llenar las 16 vacantes para el Alto Tribunal de Justicia, este proceso desembocaría en un nuevo concurso de selección. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Todavía el Consejo Nacional Electoral tiene pendiente capacitar a los ciudadanos acerca del voto cerrado para elegir asambleístas. Además, deberá informar acerca del protocolo para el día del sufragio, pues la propuesta de voto por horarios tiene apoyo. Prácticamente inicia la cuenta regresiva para el día del sufragio y algunos aspectos de la organización no han iniciado. Explica el exvocal del Tribunal Supremo Electoral y vocal suplente de este consejo que ya debió iniciar una campaña comunicacional que explique el cambio de votación para asambleístas. El voto en plancha, el voto por lista. No olvidemos que se ha cambiado la fórmula de reparto. El método de Hunt al método Western. En el caso de los asambleístas, el sufragio será por listas cerradas. Anteriormente, explica el consejero Luis Verde Soto, votaba así el 75% de los electores, aun cuando podían elegir entre listas. Y aunque al parecer esto haría más rápido el sufragio, no ha sido socializado. Y muchos votantes probablemente encuentren esta novedad a la hora de recibir la papeleta de asambleístas. Concuerda el consejero Verde Soto en que se necesitan campañas de comunicación. Para evitar que la gente incumpla o tenga errores básicos. El CNE aprobó el protocolo de medidas de bioseguridad para la campaña y deberá también aprobar otros protocolos. La propuesta que hice y que está virtualmente aceptada por los consejeros. Su propuesta dice que en la jornada electoral haya horarios, es decir, que entre las 7 y las 11 sufraguen las cédulas terminadas en 0 y 4. Entre las 11 y las 15 horas sufraguen quienes tienen cédulas terminadas en 5 y 9. Y entre las 15 y las 17 horas lo hagan personas de la tercera edad. En cuanto al cumplimiento de los hitos, la presidenta del CNE aseguró que también avanzan con los miembros de juntas receptoras del voto. Actualmente estamos capacitando de manera telemática a los 272.853 integrantes. El 31 de diciembre inicia la campaña electoral sin aún tener listas en concreto y con un conflicto que involucra a toda la función electoral. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Otro tema, en Guayaquil se inauguró el sistema de transporte aerovía con el que se pretende reducir el tiempo de traslado hacia Durán en 17 minutos. 154 cabinas recorrerán los 4,1 kilómetros a un costo de 70 centavos del pasaje.
Con la bendición y respectivo corte de la cinta es como se dio por inaugurada la aerovía, siendo 54 cabinas que desde este lunes 21 de diciembre transportará a 40.000 personas por día. En el evento estuvieron presentes la alcaldesa Cintia Viteri, el gerente de la ATM y el exalcalde Jaime Nebot, quien formó parte de la idea de la obra 3 años atrás. En medio de una pandemia que ha paralizado y golpeado al mundo, no es fácil, pero es posible, tan posible que aquí estamos. La empezó usted, abogado Jaime Nebot, y al año y medio de mi gestión la termino yo, y hoy la inauguramos juntos. El nuevo sistema de transporte aéreo suspendido busca ser parte de la solución vial y aminorar el tráfico, sobre todo en el puente de la Unidad Nacional, con los ciudadanos que necesitan transportarse de Durán a Guayaquil y viceversa. Ahora lo harán en 17 minutos. Quedó atrás esa historia de 2 o 3 buses, 45 minutos o 1 hora y media de trayecto. Con 5 estaciones, Parque Centenario, Julián Coronel, la técnica o motriz ubicada en el Cerro del Carmen, 4 Mosqueteros y Abel Gilbert en Durán. Las cabinas recorrerán los 4.1 kilómetros delimitados para este trayecto. 70 centavos será el costo del pasaje de esta obra, que cuenta además con alimentadores en Durán y una tarjeta unificada para quienes utilicen la aerovía y metrovía, unificando servicios, buscando una mejora en temas de movilidad en Guayaquil. Valery Villalba, 24 horas.